o hasta aumentar las retenciones en caso de que esta suspensión a las ventas al exterior no funcione. Lo que se viene ahora es la negociación con los frigoríficos exportadores, por un lado, y ya las protestas que ha anunciado y las medidas de fuerza que han anunciado desde la mesa que agrupa a las entidades agropecuarias, la mesa de enlace. Lo voy a saludar a Eduardo Bussi, que es ex titular de la Federación Agraria. Eduardo, Matías Colombati en el Destape Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Matías, ¿cómo te va? Un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias Eduardo por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar es específicamente sobre la decisión de suspender la exportación. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué crees que puede estar buscando el gobierno? A ver, imagino, pues no he tenido contacto con ministros ni con funcionarios, ¿no? Veo los medios de prensa. Imagino que está intentando forzar una negociación y una revisión de cómo se conforman los precios, especialmente en Liniers, ¿no? Imagino que es eso y quiero creer que es de carácter transitorio, porque la experiencia de cierre de exportación que se sostiene y se mantiene en el tiempo no ha dado buenos resultados, ¿eh? Ha sido allá en el 2006, de la mano principalmente de Guillermo Moreno, que lo veo muy crítico del gobierno últimamente. O sea, uno de los grandes errores justamente fue de Guillermo Moreno en su momento, y luego el método de que el mercado sea el ordenador que implementó el macrismo. Bueno, y ahora nos encontramos con una situación de aumentos de los alimentos en general y de la carne en particular, que está haciendo, digamos, mella en muchísimas familias argentinas. Entonces, es un contexto complejo. Quiero creer que está forzando una negociación el presidente al tomar esta decisión y que esto va a ser solamente de carácter transitorio. ¿Por qué digo esto? Porque si se mantuviesen exportaciones cerradas y se desalienta la producción, en el registro de los productores hay enojos viejos que reaparecen rápidamente cuando se toca el tema de cierre de exportación. Reaparecen rápidamente porque casi como por reflejo, ¿no, Eduardo? ¿Cómo? Digo, casi como por reflejo, ¿no? Hoy ya hay un anuncio del cese de comercialización, por ejemplo. Claro, y eso, por la experiencia, indica que en aquellos arbitrarios mecanismos de Guillermo Moreno, que tenía tanta ascendencia, más que el jefe de gabinete en su momento, que casualmente era Alberto Fernández, ¿no? Esa prepotencia de Guillermo Moreno llevó a que en algún momento los productores dijeran, bueno, si no me conviene tener vaca, mando la vaca al frigorífico. Y cuando la vaca no pare terneritos, no hay carne. Es así de simple. Entonces, no volvamos a cometer el mismo error, no hagamos de esto un déjà vu, y esperemos que prontamente aparezca en mesa de cómo se resuelve. Y ahí viene el momento donde los que ya somos medio viejos vizcachas decimos, bueno, acá hay que proponer. No entrar en si está bien el paro, está mal el paro, si está bien la medida, está mal la medida. Así, bueno, a ver cómo se resuelve, cómo colaboramos para resolver este problema. Porque el enojo de los productores yo lo puedo entender, porque en su momento, me acuerdo, me llamó Felisa Micheli, que era la ministra, dice, mira Eduardo, esto va a ser solo por 15 días, y Guillermo Moreno impuso que sea meses y meses y meses, y eso terminó muy mal, la carne se fue a las nubes porque no hubo producción. Entonces ese camino ya lo vimos, no hay que caer en el mismo error, ¿tá? Ahora, ¿por qué no se implementa, si el problema es la escasez de recursos de muchísimos bolsillos, un mecanismo innovador? Ejemplo, una tarjeta carne para todas aquellas familias que están ganando lo que indica la canasta básica para abajo. ¿Cuál es el nivel de la canasta básica hoy? 50.000, 55.000. Bueno, de ahí para abajo, una tarjeta carne que solamente se pueda aplicar a carnicerías de barrio, autoservicio de barrio, y que la gente pueda efectivamente con 10.000, 12.000, 15.000 pesos por mes asignado en esa tarjeta, facilitarle la posibilidad de acceder a la carne. Digo, ahí hay miles de millones de pesos que ponemos los productores por vía de retenciones. Bueno, usemos una parte de eso justamente para los sectores más vulnerables, que son, creo, aquellos de preocupación del presidente de la Nación, ¿está? Entonces, sí, Eduardo, esa tarjeta carne podría ser una solución, ¿no? Bien, entiendo el punto. De todas maneras, estamos en el camino del Estado subsidiando por abajo un consumo de un precio que se ha ido alto, digamos. El precio hoy del kilo de carne está alto, objetivamente alto. El claro, consumo está alto,
para el bolsillo de los laburantes y de los desocupados argentinos. Bueno, a ver, el mismo kilo de carne vale 20 euros en Alemania, 15 euros, 20 euros en cualquier país europeo, que serían 3.500, 4.000 pesos de lo que vale acá. O sea, la carne en Argentina está alta en función del problema del ingreso que tenemos los argentinos. Entonces hay que meterle más plata en el bolsillo a la gente. Digo, esta es una manera de resolver. La otra manera es, y sí, ahí tiene que haber, esto se resuelve con el Estado, no sin el Estado, ¿eh? Acá si dejamos que sea el mercado el que ordena, tenemos el problema que está detectando Alberto Fernández, que supongo que quiere estar resolviendo, o quiere tratar de resolver, digamos, cómo se comportan las cadenas, cómo se forman los precios, dónde están los costos, quién se queda con la ganancia. Yo te quiero decir esto para compartirlo con la audiencia. A ver, de los 700, 800 pesos que pueda valer los cortes más, digamos, más sabrosos que tiene la carne argentina, el ternero, el novillo, influye en 200 pesos. O sea, el valor del novillo son 200 pesos. Los 800 pesos que paga el consumidor, bueno, hay que ver dónde están los 600 pesos que desde que sale del campo hasta que llega arriba a la plancha de los bifes o arriba a la parrilla. Es decir, entonces, digamos, ¿qué pasa en la cadena de conformación de precios? ¿Qué pasa en cómo alentamos que haya más carnes alternativas, de cerdo, de cordero, de tantas cosas? ¿Cómo hacemos para meterle más plata a la gente? Y ahí viene lo de la tarjeta carne que yo estoy proponiendo. Es decir, buscar soluciones por vías estructurales, inteligentes, superadoras, y alejarnos de un conflicto en este contexto, Matías. Este es un contexto complejo para tener nuevos conflictos, ¿sabes? Yo estoy en Rosario en este momento, ¿está? Rosario en este momento acaba de ser calificado como situación de colapso. No hay más camas, hermano, en Rosario. No hay más camas, seguramente, o muy pocas en el AMBA. Digamos, estamos en una situación de una pandemia muy compleja. Van a avanzar a mayores restricciones a la fuerza, porque si circula la gente, circula el virus y el sistema sanitario está colapsado. Entonces, en este contexto hay que buscar soluciones, no nuevos conflictos. Está claro, Eduardo. Al mismo tiempo, la situación es muy delicada, y vos lo mencionabas, la situación social, ¿no? Está casi la mitad de la población argentina bajo la línea de la pobreza, más de la mitad de los pibes en la pobreza, y mientras tanto el precio de los alimentos en la mesa acá de los argentinos sigue en aumento, pese a distintas herramientas. Uno podrá estar más o menos de acuerdo. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo que también es estructural y es histórico en la Argentina, cómo se desacopla el valor internacional de los precios, que hoy está volando en todos los productos prácticamente, con lo que nosotros pagamos y con lo que se paga día a día acá en la Argentina? Con el Estado, con un rol del Estado, con una agencia de compensación de precios, en el caso de los alimentos balanceados que alimentan los animales. O sea, cuánto vale el maíz, cuánto vale el trigo para los panaderos. O sea, ¿por qué no se crea una agencia compensadora de precios que retome algunos aspectos de la vieja Junta Nacional de Granos? Yo no digo, bueno, a ver, no quiero que aparezca, estoy hablando en el destape, sé la incidencia que tiene este medio de prensa y este programa. Dígase, si propone la Junta de Granos. No, yo no estoy proponiendo la Junta de Granos, sino pregúntenle a Felipe Solá cómo le fue cuando habló de eso. Digamos, pero sí una agencia compensadora de precios que tome parte de la mercadería que se necesita para transformar en huevo, leche, carnes, pollos, etcétera, etcétera, y ahí hace falta un rol del Estado activo. Hace falta esta tarjeta carne para los sectores más vulnerables de la sociedad. El Estado debe siempre proteger a los más débiles, entonces hay que crear mecanismos modernos, inteligentes, superadores, innovadores, pero con el Estado presente justamente para desacoplar los valores internacionales de los precios domésticos y de los costos domésticos y de lo vulnerable que están la mitad de la población argentina. Digamos, hay que buscar mucha más política y menos oportunismo, por lo pronto, de parte de la oposición, que aprovecha cualquier situación para hacer oposición política, porque detrás de este tema del cierre de exportación de carne ya la veo a la Bullrich, a todo, a Lilita, qué sé yo, dice, hablando de que este gobierno no sé qué, digamos, y hacen política en vez de hacer propuestas y buscar soluciones. Y esto está dicho hacia la oposición, pero también está dicho a mis amigos, con quienes yo quisiera que les vaya muy bien, de que hoy están gobernando, desde Alberto, Culfas, Basterra, Santiago Cafiero y demás, a la hora de ver cómo se propone mecanismos, herramientas y formas precisamente para defenderle la mesa a la gente y no desestimular la producción, porque la Argentina se va a recuperar, como decía don Humberto Volando de la Federación Agraria,
se va a recuperar con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo. Eso decía don Humberto Volando, y yo creo que hay que lograr armonizar ese campo y la agricultura familiar de ese campo con los intereses generales, y ahí tiene que estar el rol del Estado. Lo que no se puede hacer es lo que hacía el macrismo, dejar que sea el Estado, el mercado, perdón, el único ordenador, porque el ordenador del mercado termina ganando unos pocos y perjudicándose la mayoría. Está claro. La última, breve y no te quito más tiempo, Eduardo, la mesa de enlace, sector que conoces muy bien, ya anticipó un cese de comercialización y ya están viendo un paralelismo entre lo que consideran ya cepo a la carne, así lo han mencionado, y aquella 125. La actual mesa de enlace, y te pregunto justamente sobre eso, la actual mesa de enlace, ¿tiene vocación de resolver los problemas? ¿Tiene vocación de diálogo? ¿O tiene un posicionamiento partidario, además de político? Mira, la mesa de enlace no ha perdido oportunidad. La actual mesa de enlace, algunos de sus dirigentes, un puñado de dirigentes, yo no hablo de toda la dirigencia de base, de que está en el interior, en los pueblos, que los respeto muchísimo, pero la actual conducción, un grupito de la mesa de enlace actual, más de una vez han tenido más reacciones por el lado de ser opositores políticos que de promover y proponer soluciones. Promover y proponer soluciones. Hay que plantear eso, porque, a ver, cuando anoche supieron esto, esta mañana, señor presidente, queremos hablar con usted. A ver, vamos a revisar este asunto. Y si el presidente no les da pelota, no los atiende, bueno, el tiempo para llamar a un paro siempre están a tiempo. Entonces, estas son las cositas que también hay que decirlas con toda claridad y con todo respeto, que es lo que trato de hacer en este momento. Totalmente, o sea, ¿considerás que hay una reacción más política partidaria que defensa del sector? Claro, pero a ver, si esta mañana los 4 presidentes actuales dicen, señor Alberto Fernández, señor Matías Culfas, señor Santiago Cafiero, Basterra, ministro, queremos urgente una reunión porque no entendemos esto y no lo compartimos y vemos que esto no va a traer soluciones, etcétera, etcétera, y hacen un llamado a las autoridades para sentarse a discutir. Ese es el primer paso de manual en toda reacción gremial. No, directamente se convocó a la protesta. Está claro. Claro. Eduardo, te agradezco tu tiempo, un placer charlar con vos, te mando un abrazo. Bueno, un gustazo, muchachos. Muy amable, muy amable. Eduardo Bussi, el ex titular de la Federación Agraria, ex integrante de la mesa de enlace en aquel picante momento de la famosa 125 allá por el 2008. Bueno, una historia que recién comienza, veremos cómo sigue el minuto a minuto de un nuevo conflicto, o por lo menos así lo están planteando algunos sectores ante la medida del gobierno nacional de tomar esta suspensión por 30 días de la exportación de carne. Veremos las